celebración especial de Shavuot. Ya habíamos comenzado este año bíblico con las festividades de Pesach, que es Pesach, el momento en que el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Entonces en aquel momento el Padre, haciendo gran poder, manifestó toda su obra con la gente de Egipto y con el faraón, y de esa manera demostró su poder y liberó a su pueblo. A eso nosotros le podemos llamar tiempo de libertad, ¿no? Tiempo de haber sido rescatados de fuerzas opresoras. Pero toda libertad tiene un objetivo y un propósito. En el caso de nuestro padre, el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto por una profecía ya que había dado Abraham. Tenía sus planes. Nuestro Padre Eterno tiene sus planes con nosotros y nos está haciendo entender esos planes a través de la palabra y a través de la escritura. Entonces vimos que la fiesta de Pesach se celebra recordando la liberación del pueblo hebreo, ¿no?, de la esclavitud de Egipto. El tema central es la narración del Éxodo. Pascua, Pesach, significa el paso de la esclavitud a la libertad. El problema es que mucha gente ahí se quedó con la libertad. Soy salvo, soy libre. También representa a Yeshua muriendo en la cruz y pagando el precio de nuestros pecados y liberándonos de la maldición de la ley, de la maldición en que habíamos caído, y también de las garras de Satanás. Pero muchas personas se han quedado ahí. Soy libre, soy salvo, ya tengo la libertad. ¿Y qué ocurre después? ¿A dónde va con esa libertad? ¿A dónde se dirige? ¿Cuál es el rumbo que sigue? Y eso es lo que la Biblia nos quiere hacer entender con la siguiente festividad. ¿Entienden, no? Eso es lo que nos está tratando de enseñar. Vamos a ver el libro de Levítico para entender este punto. Libro de Levítico, capítulo 23. El libro de Levítico, capítulo 23, es donde están narradas las fiestas bíblicas del Padre. Vamos a ver qué dice. Desde el versículo 10 vamos a leer. La última cita o santa convocación que hablaba era esta. Dice ahí: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esto era en las fiestas de primicias, primeros frutos. Después de los panes sin levadura, Pesach, panes sin levadura, viene la convocación de primicias. Esta primicia se trataba de la cosecha de cebada. Lo que en ese momento estaba creciendo, estaba saliendo, era la cebada, que es considerado alimento para siervos. Bueno, cuando ya esté en la tierra, cuando ya esté establecido en la tierra de Israel, le está diciendo este mandato, después de Pesach, después de panes sin levadura, vas a presentar al sacerdote tus primeros frutos de cebada. Primeros frutos, las primicias. Recuerden que en Pesach, el pan que se presentaba también esa noche era pan sin levadura. La levadura representaba el pecado, representaba la desobediencia, representaba la hipocresía del hombre. Ese día, ese pan que nosotros estábamos presentando era sombra de Yeshua. Él no tenía estas cosas que están en el hombre. Y ese primer fruto representaba también al siervo que vino a pagar, a humillarse, dejando su reino por nosotros. O sea, esa primera primicia estaba representando a Yeshua sacrificándose y pagando el precio de nuestros pecados. ¿Estamos entendiendo ese punto? Ahora, en nuestro caso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos en ese tiempo, no? Nos presentamos, dice, con el primer fruto, versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos
el día siguiente del día de reposo, la mesera. Entonces, una vez presentado el sacerdote, él lo va a sacudir, lo va a reconocer y nos va a aceptar. ¿Y de qué somos aceptados en ese momento? ¿Qué es lo que ocurre con nosotros? Somos considerados hombre libre. ¿Entienden, no? Somos considerados libres. Soy libre, el sacerdote me ha reconocido. Tenemos libertad. Entonces, todos los que hemos participado de Pesach, de panes sin levaduras, y hemos presentado nuestros primeros frutos, la primera manifestación de libertad ante el sacerdote, somos considerados hombres libres. Eso representa la resurrección de Yeshua en nuestros corazones. Pero ahí terminó todo. ¿Eso era el objetivo? No. Por eso es que dice después, vamos a ver otro versículo, el versículo 15, ahí mismo en Levítico, y contaréis desde el día que sigue al día de Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, la cebada, ¿no? Que estábamos hablando recién, 7 semanas cumplidas serán. Entonces, después de ese día en que presentaste tus primeros frutos de cebada, recuerden, pasamos Pesach, panes sin levadura, el día en que presenté mis primeros frutos de cebada. Después que venga el primer Shabbat, dice, después del primer Shabbat, voy a contar 7 semanas, 7 Shabbat, 7 sábados. Es lo que hemos estado haciendo desde aquel Pesach que hemos celebrado, ¿no? Estábamos contando desde ahí, ¿no? Contábamos. ¿Pero por qué contamos? ¿Para qué vamos a contar estas cosas? Porque la libertad es algo importante, pero lo que nosotros tenemos que saber, el propósito por el cual fuimos libres. ¿Para qué nos liberó el Padre? ¿Qué quiere con nosotros? Y fíjense que está dando una orden. Bueno, a partir de ese día en que fueron aceptados como hombres libres, van a empezar a contar. Algo que todavía no estamos considerando muy bien, ¿no? Recuerden que todo esto es una práctica que estamos haciendo, que ocurrió en el pasado. Ya se cumplió esta fiesta ya está cumplida, pero son sombras proféticas también para nuestro corazón y para entender lo que viene después. Entonces es importante que podamos captar. Hasta Pentecostés, Shavuot, nuestro Mesías Yeshua lo ha cumplido. Todo lo que nosotros hacemos al presentar los frutos, todo esto es meramente simbólico, para representar lo que hacía el pueblo hebreo en aquel tiempo, cuando estaban establecidos en Jerusalén. Bueno, estamos entendiendo hasta aquí. Versículo 16. Hasta el día siguiente, el 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Entonces, 50 días después de que presentaste la primera primicia de cebada, vas a presentar un nuevo grano. Esta vez ya no va a ser grano de cebada, va a ser grano de trigo. Las primeras cosechas de trigo vas a traer y vas a presentar ese 50 días. Ese 50 días es considerado Shavuot, fiesta de semanas o fiesta de Pentecostés, 50 días después. Ahora, ¿por qué trigo? ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? Ese día nosotros vamos a cambiar de estatus. De ser libres, de ser hombres libres, hombres liberados, vamos a ser reyes y sacerdotes. Vamos a ser parte de la familia real. ¿Se entiende, no? Ya no vamos a ser simplemente liberados. Vamos a ser consagrados por el Padre con un pacto, con una promesa para pertenecer a la familia del Eterno. ¿Entienden, no? Entonces ahí vamos a entender el propósito por el cual fuimos liberados. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces de ahí la importancia de esos 50 días. Porque eso es lo que estoy esperando. Aunque van a contar, el pueblo quiere saber qué ocurrirá, qué sucederá. En aquel tiempo el pueblo quería saber cómo será, porque el Padre se le va a presentar. Como el novio que se va a presentar a la novia por primera vez. Anteriormente ya se establecía quiénes iban a ser su esposo, su esposa, por los padres, por otras personas, pero muchas veces los novios no se conocían, pero ya sabían que se iba a casar con el príncipe de tal parte, o con el heredero de tal parte, o con la familia de tal parte. Ya sabían, pero no le conocían. Entonces, imagínense
para la novia ese día en que se le iba a presentar a su novio, a su futuro esposo. ¿Era emocionante o no? Creo, si no, era, ay, qué terrible, si es que no le gustaba esa persona que le eligió a sus padres, ¿no? Hubiera sido terror, ¿no? Pero no existía esas cosas. Entonces, para que ustedes entren en onda, ¿no? Se lo estoy explicando así. Ese día era impresionante. El día en que nuestro Señor se nos va a manifestar. Bueno, ¿qué dice acá? Entonces van a ofrecer ya nuevo grano de trigo. El versículo 16, ¿no? Hasta el día siguiente del séptimo día, ya vimos. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Entonces, lo primero que vas a preparar con ese trigo son, ahí nosotros tenemos 2 ejemplos, 2 panes, pero esta vez con levadura. ¿Qué representan? Muchos comentan que estos 2 panes representan lo que está escrito ahí, Judá y Efraín, las 2 casas de Israel, que con el tiempo se iban a separar, se iban a corromper y iban a caer en transgresiones, pero igual siempre iban a tener la misericordia del Padre. Esos panes ya representan a el pueblo de Israel. En Pesach, ¿qué tipo de pan se presentó? Panes sin levadura. ¿A quién representaba? A Yeshua, sin pecado. En Shavuot, ¿qué tipo de panes se presenta? Panes con levadura, y esta vez 2, Judá e Israel. ¿Entienden, no? Eso está hablando aquí en Levítico. Eso es lo que está ordenando. Ahora vamos a ver otro texto, más rápidamente vamos a avanzar. A esto ya vimos, cebada era comida de siervos. La cebada era comida de siervos, también de animales. Entonces, durante los 50 días ellos estaban presentando cebada, ellos eran considerados siervos. Y el trigo era comida de reyes y sacerdotes. Entonces, el día de Shavuot, ellos iban a cambiar, el pueblo de Israel va a cambiar su estatus, ya va a tener un pacto, ya va a ser parte de la familia real. Entonces, cuando una persona hace ya el pacto de matrimonio, ya cambió su posición, ¿sí o no? Si había una... ¿cómo se dice? Una criada, una empleada, una sierva, y el hijo de la sierva o el señor hace un pacto de boda con esa sierva, con esa criada, cambió su estatus. Ya no es más criada, es señora ya. Se convierte en señora. Por eso es que vimos nosotros en el caso de Agar. Ella antes era sierva, después Sara le entrega a Abraham como su esposa, entonces cambia su estatus, por eso ella se sentía ya señora. Ya creemos ahí. Bueno, algo así, ¿no? Para entender. Vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, versículo... ¿Cómo se tiene que estar en esta festividad? ¿Cómo tienen que estar nuestros corazones? Versículo 9. 7 semanas contarás desde que comenzares a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar las 7 semanas y harás... Después de que se cuente 7 semanas, el día 50, ¿qué vas a hacer? Fiesta sagrada, fiesta de las semanas, Shavuot, al Eterno tu Elohim, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Eterno tu Elohim te hubiere bendecido. ¿Qué es lo que hay que hacer ese día? Después de llegar al 50, fiesta. No sé cómo hacemos fiesta nosotros. Muchas personas tienen diferentes maneras de hacer fiesta. Bailar, cantar, reír, hacer teatro, jugar. Todas las maneras, mientras no corrompan su vida, mientras no sea nada que se corrompa, es buena. Nosotros tenemos, parece más o menos un estilo más así, tranquilo, ¿no? Pero hay grupos que yo conozco que bailan, hacen ronda y están ahí, están felices por haber llegado a ese día. Así. Algunos dicen, lo peor que puede haber es que me inviten a la boda de un evangélico. ¿Saben ustedes qué es la boda de un evangélico? No, sí, ya terminó. Música, ¿sabes? Y la boda de nuestros hermanos católicos, ¿cómo es? Ahí comienza la diversión, ¿no? Bueno, la cosa es que en la
festividad tenemos que tener un corazón alegre, nada de resentimiento, amargura, no me gusta esto, no me agrada aquel, o porque el pastor usa el color de corbata, no me gusta, o cosas así, ¿no? Tenemos que sacar ese deseo, ese corazón pesado que muchas veces heredamos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y ese día convertirnos, sentirnos alegres. Amén. Bueno, así está diciendo la Escritura. Versículo 11. Te alegrarás delante del Eterno tu Elohim. ¿Es un mandato o no? No. Da una ceja de manera. Se posee, no, ese día, tenés que alegrarte. Hay que poner cara sonriente. Se anda ahí, payaso. Ese día tenemos que estar feliz. Delante de tu Elohim, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva. No solamente vos tenés que divertir. Si ustedes tienen su casa y tienen sus servidores y es día de Shavuot, por ahí les digo, no tienen dónde reunirse. Bueno, organicen ustedes la fiesta ahí en la casa y empleados, dejen todo lo que están haciendo. Hoy es fiesta, hoy vamos a celebrar. Vamos a hacer un asado, una comida. Así tiene que ser. Así debería de ser. Así va a ser. Hoy he visto cuando los niños jóvenes pasaron todo a cantar, se vació el salón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo hacen los niños jóvenes a cantar y no había más lugar. ¿Quiénes son los que están hoy en día escuchando la palabra? Ustedes, niños jóvenes, no sean como nosotros, aburridos, caigüe, que durante muchos años hemos sido así. Ustedes tienen que ser diferentes. Cuando lleguen a ser grandes hombres, empresarios, poderosos, ustedes convoquen, reúnan a la familia para celebrar la fiesta establecida por el Eterno. Amén. Lastimosamente nosotros, en mi caso, ¿no? Más de años, voy a decirlo, muchos años no celebré estas cosas porque no sabía. Tampoco mis padres sabían, tampoco los padres de mis padres no sabían. Es una bendición que en este tiempo esto se nos haya revelado. Para mí es una bendición, para ustedes también. Dice más, ¿no? 16, estamos. Versículo 11. Te alegrarás delante de tu hija, tu hijo, tu siervo, el levita que habitare en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda, el que estuviere en medio de ti, en el lugar que el Eterno tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre. Eso se refería a la ciudad santa de Jerusalén. Ya estaba profetizando en ese lugar. Quiere decir que en algún momento, una vez más, estaremos allí celebrando. Hoy, por causa de algunas cosas, estamos aquí en el exilio. Pero nuestro corazón está como el corazón de Daniel está en Jerusalén. En esa fiesta que hacían nuestros antepasados. Ahí está nuestro corazón. Amén. Esperando otra vez que eso se cumpla. Versículo 17, ya leímos. 12 no. Ahora vamos al 16. 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Elohim en el lugar que Él escogiere en las fiestas solemnes de los panes sin levadura. Eso fue Pesach. Y en las fiestas solemnes de la semana. Esto es Shavuot. Y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Yo me puse a pensar, ¿por qué así? Porque el Eterno, nuestro Elohim, es Rey de reyes y Señor de señores. En aquella época, en aquel tiempo, o sea, en todos los tiempos, cuando una persona se presenta ante el Eterno, ante una autoridad superior, sí o sí llevaba un presente, o de la tierra, o sus productos, sí o sí era parte de un protocolo de ese tiempo, y en este tiempo también. Imagínense, por ejemplo, la gente cuando va y le visita al Papa, lleva, ¿no? Un arpa, una guitarra, cosas así, ¿no? O le visita a un personaje importante, le lleva alguna cosa, es forma de mostrarle respeto. Ahora, ¿por qué tenían que presentarse? También en aquel tiempo, según las normas reales, todo varón o toda autoridad o todo delegado debe presentarse ante su soberano para demostrar que está siempre en sujeción. ¿Entienden, no? Si, por ejemplo, un líder de alguna provincia no quiere presentarse en la convocación del rey, ¿qué se entiende?
Pero menos ya posela y propio reino, oye, revelarse ese reino. Así se entendió. Ese está queriendo crear revuelta. Entonces nosotros, para no ser rebeldes ante el reino del Todopoderoso, en cada convocación, en las 3 convocaciones importantes, todo varón debemos presentarnos. ¿Y por qué todo varón? Porque la lógica dice que el varón es la cabeza de la familia, y si el varón está presente, sí o sí la familia le sigue. Pero la varonboila rebelde, la varonboila no ya posee la Dios ella, entonces muy difícilmente la familia va a hacer, aunque muchos igual hacen. Pero están entendiendo ese punto. Esto es clave entender. No nos estamos presentando ante un pastor, ante una iglesia, ante una congregación. Nos estamos presentando ante el Eterno, ante Él. Es por eso, una vez más, reitero y repito, para todos los que escuchan, que no están teniendo la oportunidad de reunirse como nosotros en un lugar específico, con un grupo de hermanos específico, igual tienen que hacer la convocación. El papá tiene que reunir la familia, algunos vecinos, algunos amigos de la zona con quien haya compartido, si ha compartido, sí o sí. Yo le digo una cosa, sí o sí, sí o sí. Eso no hay vuelta atrás. Si vos sos una persona que recibiste la palabra, pasaste pesa, fuiste liberado, estuviste aprendiendo los caminos del Eterno, sí o sí va a haber alguien con quien hayas compartido alguna vez en tu vida. ¿Sí o no? Con alguien tuviste que haber hablado, o alguien tuvo que haber notado. Qué raro tu vida, amigo. Vos no sos como nosotros. Vos no comiste el chancho, los asados, vos no haces nada. Algo va a notar. Y se te tiene que haber salido el deseo de, sí, porque yo sirvo al Eterno, a mi Dios, a mi Padre. ¿Y cómo es eso? A ver, explícame. Y yo le voy a explicar. Sí o sí. Si es que he recibido ese poder. Entonces, llegado el momento, llegado el tiempo especial, porque yo sí veo gente que se mudó. Yo tenía un vecino que se mudó en el barrio. Se mudó en el barrio. Y lo primero que él hacía era salir ahí afuera, mirarle a la gente. La saludaba a todo. ¿Qué tal? Soy nuevo vecino, se presentaba. Yo trabajo en el juzgado, cualquier problema que necesiten, consulten conmigo, yo le voy a ayudar. Entonces la gente ya se iba ahí. Después llegó el día de su cumpleaños. ¿Y qué creen? Ahí se vio ahí para adelante, llegaban los camiones de cerveza, todo el barrio en su casa. Se hizo famoso. Después ya era típico las reuniones en su casa. En aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo pasado, ¿no? Navidad, Año Nuevo, las fiestas se hacían en su casa. Porque él empezó a transmitir su mundo. Y nosotros éramos aprovechados y nos íbamos todo ahí. Seguíamos, porque éramos de ese mundo. ¿Qué les parece si nosotros empezamos a manifestar también el mundo de nuestro Elohim, de nuestro Eterno, de nuestro Dios, a la comunidad, a nuestro vecino, al barrio, celebrando sus festividades, como han hecho los hermanos de Carayao? Eso es transmitir, cuando una persona hace la voluntad del Padre. 16, 3 veces al año, ya está. 17, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Eterno su Elohim te hubiere dado. Y esa era la regla. Traer la bendición, demostrar que tu Padre te está bendiciendo. Recuerden, si estudiamos a profundidad, todas estas cosas que ellos traían, era para el servicio del templo, para ayudar a las personas, a las personas necesitadas. Si nosotros formamos una comunidad, empezamos a hacer un grupo, entonces siempre vamos a tener también necesidades para que ese grupo avance. El objetivo de traer muchas veces todas estas cosas era primero mostrar que el Padre te está bendiciendo, que vos estás siendo parte de su pueblo y también que vos querés ser parte, compartir con la gente. Ese era el propósito. Amén. Bueno, continuemos. Versículo... ¿Cómo presentarse? Esta parte demostró y hoy va a hacer una pequeña presentación Josué, pero más tarde. Deuteronomio 26. Deuteronomio 26. Y después de este versículo vamos a ver unas narrativas. 26, 1. 26:1. Fíjense lo que dice acá, esto es muy interesante. Cuando hayáis entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces
¿Qué quiere decir que entraste en esa tierra? Que ya fuiste liberado, que ya pasaste todo el desierto, que ya cumpliste todos los requisitos, ya estás en la tierra. Dice ahí, entonces se puede decir, ya recibiste la bendición, ya eres un bendito. Si yo puedo entender. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Eterno tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre, en su templo. ¿Y qué vas a hacer? Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, así le vas a hablar al sacerdote: yo soy un hebreo, en cuanto a la ley fariseo, soy un creyente en Cristo, con Cristo soy más que, soy así. Vas a sentirte orgulloso de ser hebreo, de ser judío, como el publicano. Te doy gracias que no soy el fariseo, no soy como este publicano. ¿Qué dice que vas a decir? Y te presentará el sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy al Eterno tu Elohim que he entrado en la tierra que juró el Eterno a nuestros padres, que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Eterno tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante del Eterno tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿A quién se está refiriendo? A Abraham. Un arameo ya viejito, ya da y esperanza ese. Espérale ese tú, Aguri. Muy pasearse, quiere decir. ¿De dónde yo vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Quién soy yo? Tenés que recordar siempre esto. ¿Quién soy? ¿De dónde saliste? ¿De Platón o de Abraham? Yo no. Tenés que entender esto. Dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Se refiere a la familia de Jacob. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Qué significa esto? Esto, el hombre que viene, se presenta ante el sacerdote, dice que tiene que declarar. Quiere decir que toda su vida él aprendió eso, le enseñaron, conocía estas cosas. Si no, no va a declarar nada. Además creyó. Después, los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Se refiere al tiempo en que era esclavo, en que era prisionero, en que no tenía derecho de nada. El tiempo de Moisés, ¿no? Y clamamos al Eterno, el Elohim de nuestros padres, y el Eterno oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. ¿Está hablando todo lo que ocurrió en Egipto o no? ¿Esto qué significa? Es lo que tiene que decir alguien que se presente el día en que presente sus primicias, en Shavuot. No es que vos tenés que venir, Espíritu desciende sobre mí, hoy soy... No, recordate quién era, de dónde saliste y por qué está llegando acá. Es una gran bendición el que puedas llegar ahora a ser parte de la familia del Todopoderoso, porque eras un arameo, hijo de un arameo a punto de morir. No tenías esperanza, pero de ahí el Padre te hizo grande. Siempre nosotros vemos cuando el Padre habla a sus escogidos, le dice: recuérdate de dónde te saqué. A David también le dice: tú eras un pastorcillo, yo te saqué de ahí. Así le habla. Continuamos, versículo 10, ¿no? Y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Eterno, y lo dejarás delante del Eterno tu Dios, y adorarás delante del Eterno tu Dios. Y te alegrarás, versículo 11, en todo el bien que el Eterno tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Te vas a alegrar, vas a estar contento. Después de reconocer que no era nadie, vas a estar contento porque ahora poder presentarte ante tu Padre. Esto es una bendición, porque un día nosotros esto vamos a hacer ante el Todopoderoso. Y ahí nos vamos a dar cuenta, ¿quién era yo? Yo no era digno, yo era una persona miserable, pero un día clamé, mi corazón clamó, mi alma sintió vacío. Y el Todopoderoso me escogió, me liberó, me rescató y ahora me hizo parte de su pueblo y ahora yo estoy recibiendo
todas estas bendiciones y quiero compartir. Así dice la Escritura. Bueno, sigamos avanzando para ir rápido. Monte Sinaí, Éxodo 19. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué sucede? Fíjese, Monte Sinaí. Ya el pueblo de Israel está a 3 meses, a 45 días, ¿no?, de haber salido de Egipto. Finalmente, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. El día 1 del mes tercero llegan ellos a la orilla del monte Sinaí. Después de haber caminado, ¿cuánto? 45 días, ¿no? Haber caminado 45 días. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel, delante del monte. Este es el origen de Shavuot, el momento en que comenzó a recordarse esta festividad. Lo que vimos recién son todos los mandatos ya que se establece posterior a esto que había ocurrido. Dice ahí Israel delante del monte, versículo 3. Y Moisés subió a Elohim y el Eterno lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ustedes vieron cómo yo me esforcé y los liberé. Yo soy su libertador. Ustedes observaron, son testigos de todo lo que hice por ustedes. O sea que me deben gratitud. ¿Sí o no? Así es lo que le está queriendo decir. Ustedes me deben gratitud. Se la haya popado pendereje. Y vieron las señales, vieron el poder. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, el pacto que ahora voy a hacer, el acuerdo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces le está proponiendo algo. Si ustedes aceptan firmar, sellar este pacto, yo los voy a considerar un especial tesoro. Recuerden que yo les dije un ejemplo, ¿no? Cuando alguien va y busca una joya, una cadenilla o una joya, y en la vitrina se le muestra mucho, ¿no? Aquí está este. Y de repente pone su ojo sobre un determinado artículo, una determinada joya. Pea se gusta, pea y fota, ese quiero. A partir de ese momento, ninguna de las otras joyas son más importantes. ¿Es así o no es así? No sé si alguna vez se fueron a buscar joyas. Bueno, a partir de ese momento, ese me gusta, ese quiero, ese elijo. Guardame, reservame, haceme. A partir, aunque había muchos, pero ustedes pusieron la mirada en algo determinado. Bueno, ahí, igual el día que eligieron para su esposa, ¿no? Había muchas candidatas, pero el día que fijaron, supuestamente ya a nadie le gustaba más, ¿no? Ya no puedo más mirar a nadie. Digo supuestamente, una vez no ocurre, pero así debe de ser, ¿no? Dios es así. Dios ya no puso más su mirada en ningún pueblo, ni egipcio, ni mesopotamio, ni griego, nada. Solo el pueblo de Israel, a partir de que puso su mirada en él. Este es el pacto que está haciendo. Pero, ¿qué le dice? Quiero que escuchen mi voz. Quiero que mi ruga, voz es igual que ruga, aliento, espíritu. Quiero que mi espíritu llegue a ustedes. Mi aliento sea parte de sus vidas. Es lo mismo que hizo con Adán. Le tiró su aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Imagínense, lo que está diciendo Dios, quiero que ustedes tengan la vida eterna. Porque si Él nos está diciendo, quiero que escuchen mi voz, quiero que mi voz sea parte de su vida, nos está prometiendo la eternidad, ¿o no? Sí, la eternidad. ¿Qué más dice? Sobre toda la eternidad. Y vosotros me seréis un reino. Acaba de cambiar mi estatus de hombre libre, hombre salvo, nada más, hombre rescatado, a rey. Y sacerdote, un reino de sacerdote y gente kadosh, gente apartada. Ya no van a ser igual a los demás, van a ser diferentes y se va a notar esa diferencia. Esa es la promesa. Estas son las palabras que diré a los hijos de Israel, dice. Después entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Y Moisés refirió al Eterno las palabras
del pueblo. Bueno, esto es importante entender porque aquí es donde se hizo el acuerdo para poder ser parte del pueblo de Elohim. Ahora vamos a saltear al versículo 16. Versículo 16. Por falta de tiempo estamos salteando. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de shofar, de bocina, muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Ruidos aquí. La presencia del Eterno hacía gran estruendo. El sonido del shofar iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Salía un sonido que parecía una voz y escuchaba. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. ¿Conocen esta escena? Vamos a continuar. Entonces aquí nos quedamos. Vimos que el pueblo recibió los mandamientos de la boca de Dios. Escucharon el sonido del propio Creador. Eso fue lo que vimos. Y después finalmente, cuando iban a recibir el pacto, la alianza, la ketubá, lo que se dice, ¿qué habían hecho ellos? Pecaron, transgredieron, no pudieron cumplir eso que dijeron, haremos todo lo que el Eterno ha mandado. Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? Nosotros decimos que vamos a hacer, pero a la hora de la verdad se ve en nuestra realidad, que somos personas propensos al mal. Bueno, continuemos con la escritura y vamos a ver Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20 es donde está escrito todos los mandamientos que el Padre le dio al pueblo, los 10 mandamientos, entre ellos el Shabbat. Entonces, solo vamos a ver un versículo de Éxodo 20. Si el versículo 1 dice, habló el Eterno todas estas palabras diciendo, yo soy el Eterno tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Salvador, soy tu libertador. Entonces, ¿qué es lo primero que le encarga? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a hacer una leída rápida. No te harás, ese dioses significa otra fuerza, otro poder, otra autoridad. Eso quiere decir dioses, no simplemente dioses, porque antes los hebreos no creían, aparentemente no creían en otros dioses, pero no tenían que someterse a otra autoridad. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Elohim fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno, tu Elohim, en vano, porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Y eso hay que tener en cuenta que se ha creado mucho problema, mucho debate sobre cuál es el nombre. Entonces imagínense, si fuera solamente pronunciar, entonces todos ya estaríamos muertos y fritos, ¿no? Porque algunos pronuncian de esta manera, ahí está escrito Jehová, Yahweh, Jehová, Dios, Elohim. Si eso fuera el pecado, estamos todos fundidos, ¿no? Pero cuando analizamos lo que representa nombre, la palabra nombre, que es Shen, que es aptitud, vivencia, manifestación, entonces vemos algo diferente. Entonces, las personas que dicen que pertenecen al pueblo de Elohim, somos parte del pueblo, pero su actitud es totalmente lo contrario. Su manifestación, su manera de ser, muestra otra cosa, entonces está tomando su nombre en vano. Está hablando que pertenece al Elohim verdadero de Israel, pero está actuando de la manera que actúan la gente del mundo, la gente que no tiene al Dios verdadero. Eso tenemos que tener bien en cuenta. Puede ser que sea un pronunciador del nombre exacto,
Pero cuando me ven como persona, no se encuentra la manifestación del Todopoderoso. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Elohim. No hagas en él obra alguna. Nadie, ¿no? Nadie. Versículo 11. Porque en 6 días el Eterno de los cielos hizo la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto el Eterno bendijo el día de reposo y lo consagró. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Porque honrar a los padres porque son autoridad. No importa quiénes, cómo se comporten, cómo sean. O sea, si por ejemplo nosotros no queremos aceptar las actitudes o comportamientos de nuestros padres, eso no significa que no debemos de honrarle. Por ser superior a nosotros, por ser una autoridad sobre nosotros, merecen toda nuestra honra. Como las autoridades electas también. Las autoridades electas, aunque no estemos de acuerdo cómo actúan, pero son autoridades y la Biblia dice que tenemos que honrarle. Entonces nuestros padres son la razón de nuestra existencia. Es lo primero que tenemos que saber. Ese es mi papá, le odio, no, eso no tiene que existir. Pero vos no sabés, pastor, lo que a mí me hizo, vos no sabés, no importa. La escritura, antes de conocer la escritura puedo tener este corazón. Después de conocer la escritura, el mandato de Elohim, eso se va a ir. Voy a entender. Por alguna razón tal vez mi padre o mi madre era así. Pero lo que importa que de ellos he venido yo. Y ahora entendí el propósito por el cual estoy en la tierra gracias a esas 2 personas. Entonces merecen toda mi honra. Amén. Está aquí en los mandamientos. No matarás, no le vas a quitar injustamente a una persona la vida. A eso se refiere. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es lo que es no mentir. Decir de alguien algo que no es cierto. Eso es perjudicar a la persona en vano. No codiciarás, y ahí dice todas las cosas que no hay que codiciar. Estos son la base de todas las ordenanzas que el Padre iba a dar a su pueblo. La base. El esquema para que puedan ser parte de su reino. Pero ¿qué pasó? Después que Moisés se fue, porque ellos decidieron darle la autoridad a Moisés para que él pueda hablar con Dios, para que vaya desarrollando esa base, Moisés fue al monte, habló con Dios, Dios le dio las tablas, y después cuando regresó, ellos se despacienciaron, y ¿qué hicieron? Adoraron becerro. Y vamos al capítulo 31. Vamos al capítulo 31. ¿Qué pasó ahí? Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Entonces le dio a Moisés. Y Moisés venía con el pacto, con la alianza, con el acuerdo, con la que tú vas, con la firma, con su dedo. Se firmaba antes. Ahora, ¿qué pasó? El capítulo 32, sí. ¿Qué pasó ahí? Un versículo más vamos a leer. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, esto es interesante, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, fuerzas, autoridades, que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Esto es típico en el hombre. Primero tuvo la fe, creyó en la palabra, pero cuando va pasando el tiempo, como que le ve ya aburrido o anticuado a su Salvador y empieza a buscar otra forma. Y eso es lo que ha ocurrido con la cristiandad, con el pueblo hebreo, que en vez de seguir el mandato establecido por el Padre, empezó a buscar otras cosas, empezó a agarrar cuanta filosofía del mundo había y ya dejó al Padre. Y empezó a tener otros dioses, como los dioses griegos, romanos. Empezó a formar otras creencias. Empezó a establecer otro modo de servir al Padre, porque ya le parece que este que nos sacó de Egipto ya se fue, ya se acabó, Opama. Y eso es lo que ha ocurrido. Y por eso el mundo está como está.
Nosotros cuando hablamos de las cosas del Padre, del Eterno, nos parece raro. Nos parece que extraño esto. Pero las cosas que ya nos inculcaron, como la adoración a imágenes o la adoración a otros tipos de acontecimientos, ahí estamos rápido. Nuestra sangre circula, se mueve. Investiguen nomás ustedes en sus propias vidas. Cuando se trata de lo que el Padre estableció, siempre viene una voz que nos dice, esto parece que ya es muy exagerado, muy a la antigua, ya. Yo ya no estoy. A mí me gusta más esta manera, este sistema que nos han presentado, esta forma. Como decía de esta forma vamos a irnos también a la tierra prometida. Estos son las fuerzas, que era una imagen, un toro. Esta es la fuerza que nos llevará a Egipto. Hoy en día también la cristiandad o la creencia tradicional ha puesto a otras fuerzas como su guía para ir al reino. Y ha dejado al Padre. ¿Es así o no es así? Pero vamos a ver lo que dice Esteban, porque esto es largo, pero yo voy a ver lo que dice Esteban cuando hablaba acerca de esto. Hechos capítulo 7. Esteban habló acerca de lo que había acontecido aquí. Con eso resumimos lo que está escrito ahí. Hechos 7:38. 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Esa palabra congregación es igual que iglesia o en hebreo Kehilá, que significa los apartados o los sacados o los rescatados también puede ser. Entonces, ¿qué quiere decir? La congregación, la iglesia, ya estaba ahí en el monte Sinaí. Ahí estaba, ahí se formó. Ahí se preparó. Este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia o la congregación, la Kehilá, ¿sí o no? En el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, con el mensajero, dice, ¿no? Un enviado. Era la voz de Elohim, pero a través de su enviado. Y con nuestros padres. Y que recibió las palabras, fíjese lo que dice que recibió Moisés. Recibió la ley, ¿cómo se dice? La ley legalista. Recibió la ley anticuada, recibió la ley que nos oprime, la ley que fue abolida. Eso recibió Moisés, eso dice Esteban, ya es el Nuevo Testamento ya, ¿no? Ya esto es ya después de la muerte de Yeshua, ya esto es hablando el Evangelio ya. ¿Qué dice ahí que recibió Moisés? Palabras de vida que darnos. Palabras de vida. Recuerden, si oyeren mi voz, serán mi especial tesoro. Al cual nuestros padres, como hoy en día, no quisieron obedecer, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando escucha la gente la palabra que puede darle vida, no dice que no queremos oír, no dijeron así, pero en sus corazones, su deseo humano se volvió otra vez a la tradición, al mundo antiguo, a la esclavitud se puede decir. Extrañaban la esclavitud. La Biblia, Esteban nos está explicando en detalle. Mejor evangelista no puede haber. Dice, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, haznos líder, haznos guía, haznos. Ella apoyan de él, añan de guiara. Así ellos querían hacer, como hoy en día la humanidad ha creado para su guía. Ha formado religiones, ha formado manera para ser guiado por Dios. No, nosotros usamos esta manera, nosotros queremos esta manera, nosotros seguimos estos dioses, nosotros seguimos esta organización, este evento. Ha creado forma, eso es lo que pidieron ellos. Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. ¿Se dan cuenta cuando crearon algo que les satisfacía a su deseo humano? Se sintieron felices. Porque siempre el hombre se siente feliz cuando hace lo que su carnalidad quiere. Pero cuando se le dice, Dios quiere que haga así, hace, pero voy a ver, no sé, no tengo tiempo. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y Elohim apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctima y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Ustedes lo que hicieron es rebelarse contra mí durante los 40 años. Vamos a otro texto. Más Hebreos 3. Estoy avanzando rápido. Hebreos 3. Dice, versículo 12. Fíjense lo que dice el escritor de Hebreos. Versículo 12.
Mirad, hermanos, esto es un mensaje para este pueblo, ¿no? Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Y esto le está hablando a sus hermanos de esa época de hebreo, los ya creyentes, pero que estaban con duda algunas veces. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, por la transgresión. Porque somos hechos, atiendan bien esto, somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y cuando sale el principio, ¿a qué se refiere? Vamos a ver el texto que nos explique a qué se refiere. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Qué pasó en la provocación? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de estar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Atiéndame, dice que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la llenan. ¿Y quiénes son ellos? Arriba estábamos hablando de los israelitas que estaban en el desierto. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que se dijo, por tanto juren mira, no entrarán en su reposo. Se refiere a los israelitas que no entraron. Esto estaba hablando entonces de ese punto. Ahora, ¿cómo termina esto entonces? El pueblo rebelándose contra la palabra del Eterno, rechazando su palabra, endureciendo su corazón. ¿Qué produjo eso en el pueblo de Israel? Que ellos hayan sido dispersados, que ellos hayan sido llevados cautivos. Si nosotros leemos todo lo que dice la Torá, ahí establecía qué iba a pasar si ellos rechazaban la palabra. Claro que hubo muchos que fueron fieles a las Escrituras. Si empezamos a leer Josué, Jueces, Samuel, Reyes, y avanzamos así, vamos a ver incredulidad, desconfianza, rebeldía, pero también vamos a ver hombres remanentes fieles. Siempre en todas las generaciones hubo remanentes fieles, pero hubo un tiempo en que el pueblo ya se corrompió en gran manera, que la Torá tenía que ser cumplida, y fue cuando fueron esparcidos primero los del norte hacia Siria, y finalmente luego los del sur, la tribu de Judá, con Babilonia, fue llevado cautivo y después ya nunca más pudieron establecer un dominio real. Entonces, en aquel tiempo donde se apartaron ellos, que el Padre enviaba a los profetas para darle otra vez la promesa de restaurarles nuevamente. Eso tenemos que entender si leemos toda la Escritura. ¿Por qué avanzamos en esta parte? Porque queremos ir al momento en que el Padre quiere cumplir nuevamente Shavuot, Pentecostés, la llenura del Espíritu, la caída del Espíritu con ese remanente que está esparcido. Y vamos a ver un texto, Jeremías 31:31. En tiempo en que el pueblo ya estaba siendo llevado cautivo por su rebeldía, ¿qué ocurrió? Esto ya en tiempo de Judá, cuando ya las tribus del norte se habían ido todas hacia Siria, y ya la tribu del sur, Judá, también que se había rebelado, estaba corrompiéndose, ya estaba sentenciado el juicio sobre ellos de que iban a ser llevados todos cautivos. Pero se le da una promesa a Jeremías para que dé a ese pueblo fiel. Siempre hay un remanente fiel que quiere saber por qué, Señor, nos haces esto. ¿Por qué ocurre estas cosas? Y esta fue la promesa. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nueva alianza, nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel, las 10 tribus del norte, Judá, la tribu del sur. Eso es lo que representa esos dos panes que se presenta en Shavuot. Nuevamente voy a hacer alianza con ellos que se han rebelado. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, que dice ahí, invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah, mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno. Perdonaré la maldad,
la falta de fe en la palabra de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así dice el Eterno, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, el Eterno de los ejércitos es su nombre. Así estaba prometiendo. Esto era cuando el pueblo iba a ser llevado cautivo en Babilonia. Jeremías está hablando de esto al pueblo, pero esa promesa, ¿cómo iba a ser? Su Torah, su mandamiento, ya no en tablas de piedras, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y qué dijo un mismo profeta en ese tiempo y de esa época? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Fíjense lo que dice ahí. ¿Cómo sería ese pacto en el futuro? ¿Cómo sería ese pacto en el futuro? Ezequiel 36. El versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra, ¿no? Y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos limpiaré. Recuerden que esto es palabra profética para su pueblo que se esparció entre las naciones. Os daré, versículo 26, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, rúa, aliento, voz. Eso es voz. Ahora van a escuchar otra voz. Nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Estamos hablando de lo que representa Shavuot hoy en día, lo que va a representar para ese pueblo. Y pondré dentro de vosotros mi rúa, mi espíritu, mis deseos, mi pensamiento, o sea, otra vez, mi voz. La primera promesa que se había hecho: si oyere hoy mi voz, ahora va a estar la voz de Dios en nuestro corazón. Dice, espíritu espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que va a ocurrir cuando el nuevo pacto se establezca con el pueblo. ¿Están entendiendo hasta aquí este punto? Ahora, ¿cuándo esto se cumpliría definitivamente? Esto es una promesa. ¿Dónde está Israel esparcido entre las naciones? ¿Qué estaba pasando con Judá? Estaba en Babilonia, ya no tenían rey. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Que esta promesa de Jeremías y de Ezequiel se cumpla. ¿Qué es lo que ellos esperaban que se cumpla? La restauración de Israel. ¿Y cómo se cumple eso? Cuando el pueblo puede oír otra vez su voz. Puede escuchar otra vez la voz del Padre. Miren lo que dice en Juan capítulo 14. Palabras de Yeshua, nuestro maestro. Juan 14. Juan 14. Fíjense lo que dice ahí. Versículo 15. Versículo 15. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, Yeshua está diciendo, guardad mis mandamientos. Si ustedes dicen que me sirven, nosotros estamos sirviendo a Yeshua. Si ustedes hablan esta palabra, yo soy servidor de Yeshua. Eso es amar. Amar es servir. Entonces, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es este consolador? Dice que es el Rúa de verdad, el que va a manifestar en nuestro corazón la verdad. ¿Y qué es la verdad? La escritura, la palabra. El Rúa de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Qué se refiere con el mundo? Las personas que están fuera de la verdad, o sea, fuera de la palabra, no van a entender que el Rúa, el Espíritu del Todopoderoso, me está haciendo caminar diferente a mí. Eso dijo Yeshua que iba a ocurrir conmigo. ¿Sí qué cosa? Si guardaban mi mandamiento. Si recibía en tu corazón. Iba a empezar a actuar, a funcionar, a manifestarse. Pero si de entrada luego yo rechazo, no, esto ya pasó, esto yo no quiero, entonces no va a haber cambio en mi vida. El Espíritu de verdad, dice, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros No dejará huérfanos, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. En aquel día, dice, en aquel día, el día que el poder, el Rúa, empieza a manifestarse en el corazón de ellos nuevamente, ¿qué es lo que van a entender? Dice, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene
mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, o sea, el que me sirve. Y el que me sirve, el que me ama, será amado por mi Padre, será recompensado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se puede manifestar Yeshua a nosotros? Cuando vemos nosotros el resultado en nuestra vida. Manifestación es igual que nombre, cambio. Cuando hay una actitud diferente. Claro, si vos querés servirle, si guardás sus mandamientos. Recuerden, ¿no? Esto, el poder del Elohim de Dios caiga sobre ti. Voy a tirar hoy la unción. Prepárense, hermanos. Atájenle al que se va a caer. No es así. Se está manifestando. Ahí está. Miren ese, cómo se tiró. Miren cómo se está dando la vuelta ahí. Como trompo. No. ¿Qué tipo de manifestación es lo que tiene que ocurrir? Empiezo a volver a la palabra, a la verdad. ¿Sí o no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese será el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, la manifestación será: guardarás mi palabra. Y cuando guardes mi palabra, mi mandamiento, va a haber cambio en tu vida. Así está diciendo Yeshua. Ahora, cumplimiento. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Se cumple esto. El pueblo estaba esperando eso. Estaba esperando esa manifestación. Estaba esperando ese retorno del Yeshua. ¿Cuándo? Del Ruach. ¿Cuándo fue eso? Precisamente en Shavuot. ¿Qué dice aquí? Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1. Dice: cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo dice que estaban? Divididos, separados, peleados, enojados, cada quien con su idea, cada quien con su mundo, como está hoy en día el mundo. No, pero yo creo así. Sí, pero nosotros hemos entendido mejor y creemos así. No, pero nosotros, de acuerdo a... No, y ahí siempre va a haber alguien que entendió mejor. Siempre va a haber alguien que cree mejor. Por eso es que no tenemos que crear tanto conflicto en ese punto, ¿no? Simplemente, si el Padre nos permite juntarnos, estudiar la palabra, agradecerle. Amén. Simplemente eso. Si el Padre permite que yo pueda estar para poder compartir unánime, junto, entonces esa es la bendición. Ahora, si yo tengo mi razón, mi manera, mi código, mi secreto, mi interpretación, pero estoy solo, no ando con nadie, camino como el llanero solitario, entonces algo raro ocurrió, algo sucede, algo no está bien. Mis puntos, tengo que ver eso. El Padre dice que quiere que su pueblo ande junto en armonía, unánimes juntos o separados, juntos, dice. Lean otra vez. Entonces de repente vino del cielo un estruendo. Es lo mismo que había ocurrido en Shavuot, en el monte Sinaí. Empezó a temblar todo. Del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, el templo donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas. Las lenguas son como manifestaciones, voces, ¿no? Empezaron a hablar, a emitir sonidos. Recuerden qué es lo que se escuchaba del monte Sinaí: trueno, dice, voces. Y ellos captaban, algunos captaban y captaban. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose, lo mismo que decía en Shavuot, que se asentó el Espíritu del Eterno sobre el monte Sinaí, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, del Espíritu de santidad, una fuerza apartada. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach le daba que hablasen. Ahora lo importante es acá, ¿por qué el Ruach quería que ellos hablen? Recuerden que el nuevo pacto sería ya no en tablas de piedra, sino ¿dónde sería? En nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces el pacto se está sellando ahora en la mente y en el corazón. Entonces en la mente está entrando el entendimiento de la palabra y en el corazón está entrando el deseo de servir a Dios. Ahora tengo un deseo, una gratitud, un amor hacia la verdad. Y eso empieza a emitir sonido. Ahí me capta, ¿no? Cuando vos aprendiste algo
y te gustó ese algo, te encantó ese algo, después ¿qué aparece? Sonido. ¿Sí o no? Pero si vos aprendiste algo y no te gusta ese algo, a ver, explícame por lo que entendiste. No sé nada, no hay nada, no hay sonido. ¿Qué significa? No hay rúa, no hay espíritu. ¿Están entendiendo? Entonces el nuevo pacto es en mi mente y en mi corazón. Capté, entendí y me gustó. ¿Sí o no? Me gustó. Es como el que se enamora, otra vez vamos a ir a ese punto, ¿no? El que se enamora, ¿y cómo era? Y tenía ojos así, cabello así, boca así, todo. Empieza a hablar, porque captó, entendió y le gustó. Y desde ese momento sale sonidos. No puede parar de hablar de tal persona. Ah, ya me contaste muchas veces que era así. Bueno, ya entendí. El que está al lado ya se aburre, ¿no? Igual, nosotros cuando captamos la palabra de Dios, cuando realmente se selló el pacto en nuestro corazón, no nos cansamos. Y vos sabés que entendí ahora lo que representa esto. Ay, ya venía otra vez. Va a venir otra vez con su Torah y su palabra. El que no entendió eso está a otro lado, a otro mundo. ¿Nunca le ocurrió eso? Que están haciendo una charla de ahí la Torah, y alguien viene y corta la conversación. ¿No vieron mi campeón dónde dejé? O no saben quién ganó el clásico, cosas así, ¿no? Empieza a romper el ambiente. Bueno, esto es lo que está ocurriendo con ellos. Entonces empiezan a hablar. Estaban ahí juntos, reuniéndose en Shavuot, y la promesa del Eterno se cumple en sus vidas. ¿Y qué dice? El Espíritu le da que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos? Vamos a ver versículo 11. Versículo 11. Cretense, árabe, les oímos hablar en nuestras lenguas. Esto es lo que me interesa. ¿Qué es lo que escuchaban? ¿Qué oído, qué sonido estaba llegando a ellos? Las maravillas de Elohim. Se ha dicho muchas cosas acerca de qué es lo que es la maravilla de Elohim. Pero si estamos en Shavuot, hasta acá de qué estamos, cuando ustedes escuchan Shavuot, ¿qué se le viene? Las imágenes que primero se le viene a la mente, ¿qué es? De tanto que ya hemos puesto imágenes, ¿qué se le viene? Torah, palabra de Dios, Moisés, ¿sí o no? Los 10 mandamientos, ¿se le viene eso o no? ¿O se le viene otra cosa? Torta, fruta, manzana, empanadas. ¿Qué se le viene en la mente cuando escuchan Shavuot, Pentecostés? Los 10 mandamientos. La promesa del Padre dada a su pueblo. La promesa de cambiar sus corazones. Los frutos del Espíritu. Inmediatamente vienen las ordenanzas. Entonces, ¿qué creen ustedes que ellos estarían hablando en diferentes lenguas y con gozo y con alegría? Las maravillas de Dios, los mandamientos. Si me amáis y guardad mi mandamiento, se manifestará a ustedes. Eso estaban hablando y eso era algo increíble para el pueblo. Esto es lo que el Padre quiere que vuelva a nuestros corazones. Que volvamos a su mandato, a su precepto. Haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra, dice. Así explicaba. Y la gente escuchaba. Las maravillas de Dios para mí, estoy convencido, son los mandamientos. Porque eso fue lo que el pueblo escuchó directamente de Dios. Fue un milagro. La voz de Elohim hablaba, yo soy tu Elohim que te saqué de Egipto. No tendrás. Y ellos también, escuche pueblo de Israel, prosélitos, cretenses, herea. Elohim que le sacó de la tierra de Egipto, no tendrá. ¿Y cómo estaba viviendo el pueblo en esa época? Corrompidamente. Ya lo dijo Esteban. Ustedes se apartaron del pueblo de Dios. Ya lo hablo. Y para finalizar esta serie, Gálatas capítulo 5. El apóstol Pablo nos hace entender qué es el fruto que hoy tenemos que presentar. Aparte de todas estas manzanas y todas estas frutas que representa mi trabajo, ¿no? Representa el esfuerzo de mi vida, representa la dedicación que he hecho. Cuando estoy presentando el trigo es porque en estos 50 días le estuve dedicando. Cuando estoy presentando la uva, todas las frutas que se presentaba, representa, esto ha sido mi labor. Ha sido el resultado del esfuerzo por haber sido bendecido por el Padre. Esto no es
yo soy salvo ahora. No, yo ya he sido salvo al ser rescatado de Egipto. Al morir Yeshua en la cruz ya he sido salvo. Pero ahora, después de 40 días de escuchar el testimonio de Yeshua sobre el reino, y después de esos 10 días prepararme para recibir su rúa, esto es lo que presento. Eso significa. Eso es lo que vengo y traigo ante mi rey, ante mi soberano. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y ahí espíritu puede entender voluntad de Dios. Y voluntad de Dios está en su escritura. Entonces, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios para andar en el espíritu, tiene que seguir la escritura. Quiere decir que el que anda conforme a la carne ha rechazado la escritura. Y vamos a ver qué es lo que es el deseo de la carne. El espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Claro, cuando vos lees la escritura, no harás, no harás, harás, no harás. Y da gusto y pesa. Todo lo que yo quiero hacer, nomás que dice no harás, no harás. ¿Se opone o no? No comerás carne de cerdo. Sale combate de cerdo. No, guardarás este día. Se opone. Da gusto y pesa. Entonces, se opone. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Rúa, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir no estás sujeto a castigo? Si el espíritu de la verdad, la palabra que está en tu mente, en tu corazón, que vos amás, te guía, dice, te dirige, es lógico que te dirige para bien, no te dirige para condenarte, te dirige para bien. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Adulterio, ¿qué decían los mandamientos? No adulterarás, ahí está. Fornicación, inmundicia, laxivia, eso es toda cosa de codicia, ¿no? Idolatría, también dice el mandamiento, no haga idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, no matarás. Borracheras, orgías y getamba ebe, semejantes a estas, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales le amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y miren lo que dice ahí. Los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Elohim. ¿Por qué? Porque estas cosas no concuerdan con la ley establecida por el Padre para su reino. Si vos querés ser parte de un reino, tenés que tener diferentes, de un gobierno, tenés que tener diferentes, ¿cómo se puede decir? Leyes o normas o documentos que te establezcan, que te formen parte de ese gobierno. Si no reunís esos requisitos, lo siento, mi amigo, usted no puede entrar acá. Así es cuando uno viaja. Si no lleva el documento requerido por tal embajada o tal país, te manda de vuelta. Imagínense, ustedes queriendo entrar al reino del Padre y... ¿Cuáles son los requisitos? Y acá está, tenemos nuestro pasaporte, ¿tienen? Y no tengo sello, tengo el libro vacío. Lo siento, de vuelta. No sería bueno. Más el fruto del Rúa, fruto. ¿Qué es fruto? Algo que sale. ¿Sí o no? Fruto es algo que empieza a aparecer. ¿Cuándo aparecen los frutos? Cuando vos trabajaste por la planta. Si vos nunca regaste, nunca cultivaste, nunca le hiciste nada a esa planta, tal vez muera ahí. No va a tener fruto. Pero el resultado de que vos cuidaste esa planta, le regaste, podaste, le pusiste estas cosas, es que empieza a dar fruto. Si vos empezaste a cuidar tu vida, empezaste a cuidar tu alma, empezaste a cuidar tu corazón, después de haber sido libertado del pecado, después de haber sido redimido por la sangre de Yeshua, sí o sí va a haber este tipo de fruto. Estos frutos van a salir. ¿Y cuáles son? Amor. ¿Qué es amor? Servicio, deseo de ayudar a los demás. Gozo, siempre está feliz, aunque iba ahí la aporte. Paz. Aunque le ponen nervioso, pero está bien, bueno, ¿qué voy a hacer? No me queda otra. Tengo que aguantar. Paciencia. Benignidad. Escuchaba esta palabra, ¿cómo no que le tiene tanta paciencia? Si yo era, que le rompía la cara. Siempre se habla así, ¿no? Pero el fruto del Espíritu es precisamente tener paciencia. ¿Por qué no nos dice nada? ¿Por qué no nos exhorta? ¿Por qué no nos reta? ¿Por qué no nos manda al infierno? Y tiene mucha paciencia. Tiene mucha paciencia. Y nuestro Creador
es un Dios paciente. Benignidad, nunca está pensando mal de las personas. Es algo difícil, porque siempre lo primero que queda se parece que estos están planeando hacer algo en mi contra. Lo primero que se te ocurre es que alguien está planeando algo en tu contra, o que te odia, o que no te aguanta, o que quiere hacerte algo, ¿sí o no? Si estos compañeros de trabajo quieren echarme a alguien, todos son malos, yo soy el único bueno. Siempre el único bueno se queda solito, todos los demás son malos. Bueno, benignidad significa no tener pensamientos malos contra nadie. Bondad y fidelidad a la palabra. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay Torah, no hay ley. ¿Por qué? ¿Cómo voy a usar la Torah, las instrucciones, cuando veo que una persona está aplicando o le está saliendo todos esos frutos? Esperen, voy a enseñarle, hermano, cómo hay que vivir. Y ustedes están haciendo todas estas cosas y yo no. Yo tengo la Torah en mi mano escrita, pero no aparece ni paz ni paciencia. No los aguanto más, ya se fuera, herejes, pecadores. Y ustedes, amén, pastor, es cierto, tiene razón. No, les tiro así. Y acá en la Torah dice, y la ira caerá. No sirve. Yo quiero usar la ley contra ustedes, pero ustedes tienen todas estos frutos. Renuncio. Voy a ir a sentarme allá. No puedo. ¿Qué significa? Esto es el resultado de haber aceptado la palabra del Todopoderoso. Después ya se ve en la vida de la persona. Por eso dice, contra tales cosas no hay forma de ponerle régimen. Pero los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Capítulo 6, y con eso termino. 6, 7. Capítulo 6 de Gálatas 7. 6, 7. Dice ahí, no os engañéis. Elohim no puede ser burlado. No se engaña, no piensen, nadie sabe lo que yo hago. Yo soy un astuto. Nadie me vio. Bueno, delante del Padre no. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si en tu vida te dedicaste a sembrar cosas positivas, el día final eso es lo que vas a cosechar. Si trabajaste duro, si araste la tierra, si a su tiempo carpiste, a su tiempo le echaste, no sé, lo que se tiene que echar, el resultado va a ser positivo. Pero si te la pasaste parrandeando y tiraste la semilla y te fuiste a hacer otra cosa, entonces vas a ver el resultado. Fracaso, desgracia. Eso va a ocurrir. Recuerden la cosecha final, donde el Padre va a separar el trigo y la cizaña. El trigo es verdadero fruto que tiene espíritu. Y la cizaña es una mezcla, una herejía, se puede decir, una intromisión, alguien que se introduce en medio de la verdad. Eso es. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, ¿qué dice ahí? Del espíritu segará vida eterna. ¿Y cómo es sembrar para el espíritu? Vivir, hacer, aprender. Usar el tiempo para el Todopoderoso. Así como usamos el tiempo para las cosas del mundo, usemos el tiempo para las cosas de Dios. Esto es, hermano, la festividad de Shavuot. ¿Qué es lo que vamos a presentar hoy a nuestro Padre? Este tipo de fruto. Tal vez no entendemos muy bien, tal vez no conocemos muy bien. Entonces lo que podemos decir es, Padre, ten misericordia de mí. Ayúdame a entender tu palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Padre quiere que esta voz, su voz, llegue a nuestros corazones? Porque de aquí en adelante, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Es ya su segunda venida. Su segunda venida corporal, su presencia ya. Ahora está su voz en nosotros, su espíritu. Y su espíritu hace que nosotros hagamos las cosas que Él quiere, que manifestemos nosotros su voluntad. Después ya va a venir con su presencia. Y va a tocar el shofar, y lo que hemos estado haciendo, su voluntad por su palabra, vamos a oír. Amén. Viene la festividad de Yom Teruah, Yom Kippur y la cosecha final, que es Sukkot, que será en la próxima festividad. Bueno, y hasta aquí vamos a compartir.